Va para cada uno de ustedes, mi hermano. Aquí traigo una nueva explicación sobre nuestra elección y predestinación, rechazada por las religiones, ¿verdad? La iglesia espiritual de Cristo no está sujeta a ley ni a los profetas en el nuevo pacto, pues ambos duraron hasta Juan. La ley de los profetas duró hasta Juan el Bautista. Si leemos, mi querido amigo, nos vamos al libro 1 Tesalonicenses, capítulo 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 4, dice así: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Cristo Yahshua, sabiendo, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Cuando nosotros hablamos para los religiosos, para la gente de ese sistema religioso, que somos predestinados, somos escogidos, electos y salvos ya antes mismo de la fundación del mundo, es motivo de ellos llamarnos de herejes, y dicen que no existe en la Biblia la predestinación. No existe, porque ellos no leen. Ellos leen son versículos aislados que su pastor le da. Entonces vamos allá. Si supuestamente ellos dicen que no existe en la Biblia, vamos a comprobarlo. Yahshua todavía en los días de su carne dice a sus discípulos que no fueron ellos que los escogieron, mas Yahshua había escogido a ellos. Lo dice en Juan capítulo 15, versículo 16. Por tanto, la predestinación es de Dios. No tiene nada de herejía como los religiosos hablan. Si nos vamos a Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 28, dice así: y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. El apóstol Pablo también fue predestinado y también fue separado, también fue elegido. Si leemos Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, versículos 15 y 16, dice así: pero cuando Dios me había separado desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, Cristo resucitado reveló al apóstol Pablo, y él dejó escrito para todo ello, para todos nosotros los escogidos, dejó escrito para todos nosotros los escogidos, en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6, dice así: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Cristo Yahshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo Yahshua, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amado. Ahora, ¿cómo los predicadores religiosos evangélicos pueden huir de esas palabras de Efesios? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Efesios 1:11, volvemos otra vez a Efesios 1:11, dice así: en unión con Él, en quien también hemos tenido suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que efectúan todas las cosas según el designio de su voluntad. La iglesia espiritual de Cristo, mi querido amigo, en el nuevo pacto, no está sometida ni a ley
ni a los profetas, ni a templo de hombre, ni a iglesia de hombre, ni a ningún pastor terrenal, ni a doctrina de hombre, ni a precepto, ni a ordenanza. La iglesia de Cristo, que somos nosotros, no está sometida a eso. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Ya antes de la cruz, el Espíritu no había sido dado a los hombres todavía. Antes de la cruz no. Él se refirió al Espíritu que más tarde recibirían lo que en el creyente, pues el Espíritu Santo hasta aquel momento no había sido concedido, porque Cristo no había sido todavía glorificado. Entonces Dios hablaba por los profetas en el pasado. Sobre la cuestión de la colocación hecha por ciertos hermanos por ahí, él preguntó, ¿quiere decir que un versículo invalida a otro? No. Creo que él hace esa pregunta a otro hermano que coloca un audio por ahí diciendo que Juan el Bautista no fue el último profeta. Una vez que Cristo también fue él, profeta de Nazaret, y que hubo aparición y de Agabo en el libro histórico de Hechos de los Apóstoles. Recuerdan, en el libro histórico de Hechos habla de un tal Agabo, un tal profeta. Ocurre que quien habló que la ley y los profetas duraron hasta Juan fue Yahshua y no mintió, ¿verdad? Lucas 16:16. Agabo el profeta, uno de los primeros del cristianismo, habiendo vivido en el siglo I, previó para luego, poco tiempo después de la muerte de Cristo, una gran hambruna en el imperio, que coincidió en el gobierno de Claudio, en aquella época, que el gobierno entre el año 41 y el año 54 después de Cristo. Lea Hechos 11:28. El pasaje aislado no puede anular la verdad de Cristo. De pasaje aislado ahí de Agabo no puede anular la verdad de Cristo. Una narrativa no puede anular la verdad del Evangelio, que no habla de la continuación del ministerio, de los profetas del viejo pacto. Todavía más que Hechos de los Apóstoles no constituye la sana doctrina, mi querido amigo, que fue dada a la iglesia de Cristo en el primer siglo a través de Pablo. Se trata de un libro histórico donde habla sobre la transición de la ley hacia la gracia. Ese es el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un libro histórico que todavía está entre la transición de la ley a la gracia de Dios. El hecho de Lucas, el narrador de Hechos de los Apóstoles, haber hablado de la aparición de Agabo, asimismo después de Cristo, no significa la ley de los profetas, no durará hasta Juan, no. Otra, si decimos que todavía existen hombres, profetas, con ese título, hoy en día, invalidaremos la doctrina del Evangelio revelado por Cristo en Hebreo 1.1. ¿Qué dice Hebreo 1.1? Nos vamos a Hebreo 1.1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en otro tiempo. Entonces, un ejemplo clásico sobre la cuestión de aislar un versículo para crear doctrina, mi querido amigo, en el caso de Pablo, haber hablado en 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Versículo 1 dice así: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuene y címbalo de retiñe. Si yo hablara, dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas, Pablo hablaba mucha lengua humana, y angélica, Pablo no hablaba lenguas angélicas. Pero no tengo amor, dice, no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena en címbalo de retiñe, así que viene a ser nada delante de los ojos de Dios. No significa que Pablo estaba afirmando por ese único versículo que existían lenguas específicas, mi querido amigo, para ángeles, y que alguien podía hablar en esas supuestas lenguas de ángeles, una vez que la narrativa del apóstol Pablo se trata de una alegoría. Significado de alegoría: modo de expresión o interpretación que consiste en representar pensamiento, idea, cualidades sobre forma, figura, método de interpretación aplicado por pensadores griegos, prosócraticos, estoicos, etcétera, a los textos
homérico, por medio del cual se pretendía descubrir ideas y concepciones filosóficas embutidas figurativamente en las narrativas mitológicas. Un poco antes del juicio de la Iglesia de Cristo, mi querido amigo, en el primer siglo, los rudimientos de la ley de los profetas, ellos, los judíos, continuaron con la práctica una vez que estaban en la transición. El templo todavía estaba de pie. Espiritualmente Cristo lo abolió en la cruz, pero el templo, que era símbolo de la ley, todavía permanecía de pie hasta el año 70, que fue destruido, y ahí físicamente la ley acabó. Entonces, antes de Pablo recibir la revelación de la gracia, la escuela de profeta continuó en medio de los hebreos, allá en Jerusalén, en medio de los judíos. Había una escuela de profetas, como lo hay ahora actualmente aquí: escuela de pastores, escuela de apóstoles, escuela de profetas, escuela de evangelistas, cosa de hombres. Entonces, había una escuela de profetas en medio de los hebreos, equivocadamente. Por eso surgió Agabo. Mas allí había la transición del ministerio de la ley de los profetas para el ministerio del Espíritu, de la reconciliación con Dios, con nosotros. Sería natural que los profetas de antes de la cruz estuviesen pensando que estarían activos su ministerio. Ellos quizás estaban pensando que todavía seguía activo su ministerio. Explico, mi querido amigo, que la iglesia del primer siglo todavía estaba en las prácticas del rudimiento de la ley. Y ellos pensaban que Dios todavía estaba manteniendo el ministerio profético. En esa época, la revelación del Evangelio todavía no había sido entregado a Pablo, mi querido amigo, ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Todavía no había sido entregado. La revelación demoró un poco a llegar, una vez que se demuestra que todavía no soportarían cosas del Espíritu. Los judíos todavía no soportarían cosas del Espíritu. Fue el caso de Pedro, que no entendió las visiones de los animales impuros. Aquí solo algunos pasajes que hablan de la elección, de la predestinación. Si yo fuese a citar todos, llevaríamos un tiempo aquí en este video. Por tanto, no caiga en esas trampas de la religión que dicen que es usted que tiene que sacrificarse. No, hacer su escogencia y pagar el precio. No caiga en esa trampa. Él no escogió primero, Dios no escogió primero, y ya pagó el precio con su sacrificio, mi querido amigo. La religión siempre va a distorsionar la verdad del Evangelio de la salvación. Conozca el verdadero Evangelio, mi querido amigo. Conozca el verdadero Evangelio, que es revelado a través del Espíritu Santo. El verdadero Evangelio de Cristo resucitado no es enseñado por hombre. El Evangelio de la gracia de Dios no es enseñado por hombre. Por eso yo aquí no vengo a enseñar a ustedes. Yo aquí le estoy explicando la distorsión que hay en el ramo evangélico y de las demás denominaciones, y explicándolo qué es el Evangelio de la gracia de Dios. Porque yo a ustedes no lo vengo a enseñar. Yo solamente le estoy dando explicaciones sobre el Evangelio de la gracia de Dios. Porque eso le toca al Espíritu Santo, y eso le toca a cada uno de ustedes, oír al Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes. No es con enseñanza de hombres, mi querido amigo. Porque el apóstol Pablo le fue muy claro a los hebreos, allá en el capítulo 8, donde dice, capítulo 8, que versículo 11 dice: y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mire lo que Pablo, después de haber sido revelada la gracia de Dios sobre él, y anduvo por los gentiles, por demás naciones de Asia Menor, Asia Mayor, por Europa, regresó a Jerusalén a enseñarle la gracia de Dios a los judíos. Ahí tuvo un enfrentamiento también con Pedro, que quería circuncidar a los judíos. Lea Gálatas capítulo 2, y el versículo 14, lo enfrenta, pero en el capítulo 2 completo, lea el contexto completo. Pablo lo enfrenta públicamente y lo solta públicamente a Pedro por esa religiosidad, que él tuvo miedo de los sacerdotes del templo, tuvo miedo de ellos, entonces quería circuncidar a los gentiles. Entonces el mismo Pablo le dice a los judíos que ninguno enseñará a su prójimo, ningún hombre enseñará a su prójimo,
ni ninguno a su hermano diciendo cree en el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es muy claro ahí Pablo en esas palabras. Es demasiado claro, mi querido. Entonces, ningún hombre nos viene a enseñar a nosotros la gracia de Dios. Se le toca al Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Y eso nos toca a nosotros, los escogidos de Dios, tener oídos audibles y los ojos iluminados para escuchar al Espíritu de Dios. Disfrutar completamente de la plenitud de la gracia de Dios. Si estás sometido a templos, a estos autotitulados pastores, apóstoles, profetas, porque ellos solamente van a enseñar doctrina de hombre para vaciar tu bolsillo, para enseñarte doctrinas de hombre, ordenanza de la ley antigua que ya fue abolida, y someterte a él. Y tú vas a tener que honrarlo y glorificar al hombre cuando eso no le agrada a Dios. Y eso es lo que le gusta a esos hombres, tener fanes, ser honrados, ser glorificados por los demás, por sus títulos, por sus teologías. Y así fácilmente, con filosofía y hueca sutileza, engañan al ignorante que se deja llevar por doctrina de hombre y no se deja llevar por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Entonces, investigue y lee. Siempre se lo he dicho en todos los audios. Investigue y lee mucho. Lea mucho para que se dé de cuenta de la verdad. Y la verdad está dentro de usted, que es el Espíritu de Dios a quien usted tiene que escuchar. Gracias y paz para cada uno de ustedes.